Hoy es miércoles 7 de abril de 2021 y esta es la clase de Física 321 para estudiantes de Ingeniería Química, la cual es impartida por la Escuela de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Yo soy el profesor Alejandro Galo Roldán. El día de hoy vamos a ver ejercicios relacionados con el tema que estamos viendo ahorita, que es el de enlaces y moléculas. Acuérdense que corresponde al capítulo 43 del libro de texto del Serway. Aquí vamos a hacer el problema número 7. Dice, la molécula de yoduro de cesio, CSI, tiene una separación atómica de 0.127 nanómetros. Determina la energía del estado rotacional más excitado, más bajo, y la frecuencia del fotón absorbido en la transición de J igual a 0 y J igual a 1. Inciso B, ¿qué pasaría si? ¿Cuál sería el cambio fraccionario en esta frecuencia si el estimado de la separación atómica está fuera en un 10%? Entonces, vamos a contestar el inciso A. Para calcular las energías, recurrimos a la fórmula que tenemos para las energías rotacionales, introduciendo el número cuántico principal, el número cuántico rotacional J, es J por J más 1 entre H barra cuadrado sobre 2I, donde I es el momento de inercia, que se calcula como la masa reducida por R al cuadrado, donde la masa reducida es el producto de las masas entre la suma de las masas. Entonces vamos a comenzar calculando la masa reducida. La masa reducida, entonces, aquí escribimos las dos masas. Acuérdense que tenemos cesio y yodo. En primera instancia, aquí escribimos las unidades de masa atómica y después convertimos a kilogramos, ¿verdad? Sabiendo que la molécula de cloruro de cesio tiene, el equivalente entre una unidad de masa atómica y kilogramos es que 1.66 por 10 a la menos 27 kilogramos son una masa atómica. Quiere decir que la masa reducida de la molécula de cloruro de cesio es 1.08 por 10 a la menos 25 kilogramos. Entonces sustituimos ese valor acá para encontrar el momento de inercia. El momento de inercia entonces es mu por r cuadrado, y lo que tenemos es entonces aquí el valor de mu en kilogramos y la distancia al cuadrado, pero poniendo la distancia en metros. O sea, la r, que es la separación media entre átomos. El resultado es 1.74 por 10 a la menos 35 a la 10 a la menos 45 kilogramos por metro cuadrado. Bien, entonces vamos ahora a calcular la frecuencia. Bueno, primero tenemos que calcular, la que se me bajó la presentación, tenemos que calcular las energías. Bueno, la energía del estado base corresponde a J igual a 0. El primer estado excitado es el estado J igual a 1. Entonces, si nosotros ponemos aquí 1 en la fórmula, lo que vamos a tener es 1 más 1, 2 por 1, 2 entre 2. Se cancela el 2 de arriba de abajo y queda solamente H barra cuadrado sobre I. Por lo tanto, el valor de la energía, entonces va a ser simplemente el H barra cuadrado, que es H, aquí lo escribí en términos de H. Si ustedes gustan, pueden utilizar H barra, no hay ningún problema. Ponen aquí H barra de una sola vez, que sería la división de 6.626 por 10 a la menos 34 entre 2pi. Pero si ponemos aquí al cuadrado, entonces escribimos H y escribimos el 4pi aquí abajo, y entonces ponemos el momento de inercia que calculamos aquí antes. Y el resultado de la operación es que la energía del primer estado excitado es
6.41 por 10 a la menos 24 joules. 6.41 por 10 a la menos 24 joules. Es conveniente muchas veces pasar esta energía en electronvolts porque es una unidad más aceptable para espectros atómicos, y entonces la pasamos a joules con el factor de conversión de que un electronvolt equivale a 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Así, aquí se cancelan los joules, hacemos la operación de división y el resultado es que la energía del primer estado excitado es 4.0 por 10 a la menos 5 electronvolts. Si corremos una cifra hacia la derecha el punto, eso daría 40, disminuyo en 1 el exponente, sería por 10 a la menos 6, y entonces el resultado sería 40 mega electronvolts. Ese sería el resultado entonces de la energía del primer estado excitado rotacional para la molécula de cloruro de cesio. Ahora me piden la frecuencia. La frecuencia entonces sería HF igual al cambio de energía. Como la transición es del primer estado excitado al estado base y la energía del estado base es 0, entonces el delta D es 6.41 por 10 a la menos 24 joules. Y entonces escribo aquí el valor de la constante de Planck, que es 6.626 por 10 a la menos 34, y entonces hacemos el cálculo y la frecuencia va a ser 0.97 Hz. Esa sería la frecuencia del fotón excitado cuando la molécula pasa de un estado excitado J igual a 1 al estado base J igual a 0. Ahora bien, nosotros tenemos ahora que calcular cuál sería el cambio fraccionario en frecuencia, cómo se modificaría la frecuencia si la separación R es, como dice aquí en el problema, está fuera de en un 10%. Entonces, tenemos entonces la separación inicial que le vamos a llamar R1, la separación atómica media al inicio que le vamos a llamar R1, y eso va a corresponder a una frecuencia F1 igual a H entre 4pi mu R1 cuadrado. ¿Verdad? Entonces, la frecuencia F2 va a corresponder a lo mismo, pero ahora con la separación R2, que va a ser diferente. Entonces, nosotros tenemos que la separación R2 es disminuida en un 10%, dice. O sea que va a ser R1 menos punto R.1 de R1. O sea que la frecuencia, la nueva separación va a ser 0.9 de R1. Entonces nosotros tenemos que la frecuencia 2 va a ser entonces H entre 4pi mu R2 cuadrado, pero el R2 va a ser ahora 0.9 de R1, o sea que sería acá 0.9, aquí va R1, aquí va 0.9 elevado al cuadrado, aquí va al cuadrado, y entonces lo que resta del 0.9 es F1, o sea que sería F1 entre 0.9 al cuadrado, o sea que la frecuencia F2 sería 1.23 F1. O sea, la frecuencia aumenta si la separación disminuye. Entonces me piden el cambio fraccionario. El cambio fraccionario, esto siempre ustedes lo preguntan, el cambio fraccionario siempre es delta F entre F1. Entonces, aquí lo que hizo fue que aumentó. A veces puede disminuir. Entonces escribo acá delta F, que es 1.23 F1 menos F1. Eso sería 0.23 F1. Entonces el cambio fraccionario sería delta F entre F1, lo que sería entonces acá dividir delta F, ¿verdad? Bueno, ya lo tenemos, sería delta F entre F1. Delta F entre F1 es 0.23 F1. Entonces, si divido entre F1 aquí el delta F,
delta F entre F1 sería 0.23, o sea, 23%. Me paro un momento acá por si tienen algún comentario o alguna pregunta. Voy a avanzar entonces. Una molécula diatómica está formada por dos átomos que tienen masas M1 y M2 separadas a una distancia R. Demuestra que el momento de inercia alrededor de un eje que pasa por el centro de masa de la molécula se conoce por la ecuación I igual a mu R cuadrado. O sea que vamos a demostrar esa ecuación. Entonces, fíjense bien, tenemos acá M1 y M2. Aquí puse al revés los índices. Esta debe ser R1 entonces y esta debe ser R2. Entonces, vamos a suponer que entonces ahora el origen está en el centro de masa. Entonces el R del centro de masa debe ser 0, porque tengo el origen de mi sistema de coordenadas en el centro de masa. Entonces el centro de masa por definición es M1 por R1 menos M2 por R2. Estoy poniendo positivo hacia la izquierda y negativo hacia la derecha, y entonces se escribe eso igual a 0. Entonces R1, despejando de acá, sería R2 M2 entre M1. Y de aquí mismo R2 sería R1 M1 entre M2. Aquí tengo R1 en términos de R2 y aquí tengo R2 en términos de R1. Tomemos en cuenta estas acá que nos van a servir adelante. El momento de inercia, entonces, volvemos vamos a la definición de momento de inercia, sería M1 R1 cuadrado más M2 R2 cuadrado. Entonces, nosotros tenemos acá que R1 más R2 sería R, la distancia, la separación, la separación interatómica entre las dos masas que forman la molécula. Entonces R1 más R2 sería R. Entonces aquí nosotros vamos a sustituir. Aquí en vez de poner R1 voy a poner M2 R2 entre M1, sacado de dónde, pues sacado aquí de esta expresión. Miren, esta expresión la sustituyo, acá, en vez de R1, y R2 lo copio y me queda esa. Acá despejo entonces y encuentro que M2 multiplicando por M1 toda la expresión, M2 por R2 es igual a M1 por R2 igual a M1 por R. Y de aquí despejo R2, y entonces R2, ¿qué sería? R2 sería, despejando de acá, saco factor común R2, quedaría R2 factor común de M2 más M1 y lo paso dividiendo. Entonces R2 sería eso. Ahora hago al revés. Ahora tomo nuevamente esta expresión que está acá, pero ahora dejo R1 y sustituyo R2. ¿Cuál sustituyo entonces? Pues sustituyo esta. Acá, en la siguiente. Aquí, ¿verdad? Aquí sustituyo el valor de R2 y entonces me queda R1 más M1 entonces voy a sustituir este R2 acá y me queda entonces esa expresión
R1 más M1, R1 entre M2, y hago entonces ahora el producto de los dos lados por M2, queda M2 por R1 más M1 por R1 igual a M2 por R, saco de factor común R1, queda M2 más M1, despejo R1 y me queda M2 por R entre M1 más M2. Y entonces ahora voy a sustituir en el momento de inercia. El momento de inercia es M1 por R1 cuadrado, pero R1 cuadrado es M2 R cuadrado entre M1 más M2 al cuadrado, más M2 por R2 al cuadrado, pero R2 al cuadrado es M1 cuadrado R cuadrado entre M1 más M2 al cuadrado. Saco aquí el denominador común que es M2 más M1 al cuadrado de factor común, saco un R cuadrado acá por M1 por M2, y entonces aquí me resta un M2 y aquí me resta un M1, entonces queda M2 más M1, se cancela aquí esta suma con uno de las del denominador y queda entonces R2, M1, M2 entre M1 más M2, o sea, mu por R cuadrado. Ahí está demostrado. ¿Alguna pregunta? No, todo claro. Bien, vamos entonces a continuar. Dice ahora, los núcleos de una molécula de O2 están separados por 1.20 por 10 a la menos 10 metros. La masa de cada átomo de oxígeno de la molécula es 2.66 por 10 a la menos 26 kilogramos. Inciso A, determina las energías rotacionales de una molécula de oxígeno en electronvolts para los niveles correspondientes a J igual 1, perdón, a J igual 0, J igual 1 y 2. Inciso B, la constante de fuerza efectiva K entre los átomos de la molécula de oxígeno es 1177 newton por metro. Determina las energías de vibración en electronvolts correspondientes a n igual 0, 1, 2. Acuérdense que este nu lo tomamos nosotros como n, que es el número entero. Tal vez chequean su micrófono, que hay un micrófono abierto ahí, por favor, para que lo cierren, para que no nos haga interferencia. No dije más nada, solo me aterraba. Chequeen sus micrófonos, por favor, que hay uno que está abierto. Continuó mientras Alexis moría en un hospital del estado sin los más mínimos insumos. En la hora que te pregunta la doctora... Gerson, puedes apagar tu micrófono, por favor. Gracias. Entonces, ok, entonces tenemos que los niveles rotacionales tienen energía dadas por la fórmula h barra cuadrado sobre 2i, j por j más 1, donde i es el momento de inercia que se escribe como la masa reducida por r cuadrado. Entonces, como siempre, calculamos primero la masa reducida. Miren que tengo oxígeno. Entonces, estoy escribiendo aquí la masa en... Ustedes pueden hacerlo de las dos maneras, pasar a kilogramos o ponerlo en UMAS. Ahí lo estoy escribiendo en UMAS. Entonces, el resultado son 8 UMAS, la masa reducida. Entonces, esas UMAS las paso a kilogramos, sabiendo de que hay un factor de conversión que 1.66 por 10 a la menos 27 kilogramos equivalen a una unidad de masa atómica. O sea que la masa reducida es 1.33 por 10 a la menos 26 kilogramos. Este es un dato dado, ¿verdad? Constante. Pero tienen que, se los dan o lo buscan en la tabla. Entonces el momento de inercia sería mu por r cuadrado. Entonces, la masa reducida es 1.33 por 10 a la menos 26 kilogramos y el R es 1.20 por 10 a la menos 10 elevado al cuadrado. El resultado es 1.91 por 10 a la menos 46 kilogramos por metro cuadrado. Momento de inercia. Entonces ya estamos listos, ¿verdad? Para calcular las energías rotacionales, solo tendríamos que meter los correspondientes valores de J en cada caso. Entonces, si ustedes ven acá, hay un término que es común, que es el menos h barra cuadrado sobre 2i. Ese término lo pueden calcular. Aquí lo estamos poniendo es
1.055 por 10 a la menos 34 joules por segundo al cuadrado, que es H barra cuadrado, 2I. Aquí está el I. El I que calculamos antes, ¿verdad? Que era 1.91 por 10 a la menos 36 kilogramos por metro cúbico. Aquí falta multiplicar por J más 1. O sea que si nosotros calculamos todo ese término para este caso del O2 va a ser 2.91 por 10 a la menos 24 joules. Acuérdense que esto es para el O2 porque tiene la masa reducida, el momento de inercia del O2, ¿verdad? No es para todos. Entonces, solamente tenemos que multiplicar por el factor J por J más 1 en las diferentes situaciones. Entonces, claramente, para J igual a 0, la energía es 0. Para J igual a 1, entonces, el resultado va a dar menos 5.82, porque aquí tenemos que multiplicar por J igual a 1, 1 más 1, 2, por J, que 2 sería 2 veces. Entonces, por eso da 3.64 por 10 a la menos 4 electronvolts. Para J igual a 2 sería 2 más 1, 3 por 2, 6. Sería 6 veces el básico, ¿verdad? Entonces daría 1.09 por 10 a la menos 3 electronvolts. Los niveles entonces para esos. Ahora los vibracionales. Los vibracionales son E vibracional igual a nu más un medio o N, ¿verdad? H barra W. Entonces tenemos acá nu más un medio H barra y W, que es la raíz de K entre mu. K es un dato que nos lo dan, nos dicen que es 1177 kilogramos, perdón, newton por metro, ¿verdad? Newton por metro es el resultado que está acá. Y aquí tenemos que poner la masa reducida, ¿verdad? La masa reducida. La masa reducida es 8 por 1.66 por 10 a la menos 17, creo que ya la calculamos. 8 por 1.16 por 10 a la menos 27 era 1.33 por 10 a la menos 26. Ya está calculada, pero como quieran, ¿verdad? Acuérdense que aquí es 10 a la... Permítame. Y aquí es 10 a la menos 27, ¿verdad? El factor de conversión. Entonces hay que corregir acá, porque es 10 a la menos 27, ¿verdad? El factor de corrección para la masa reducida. Entonces el resultado va a dar, si yo multiplico 1.055 por 10 a la menos 34, que sería el término H barra, bueno, ahí pusimos un H, sí, el H barra, y lo multiplico por esta raíz de 1.177 entre 8 por 1.66 por 10 a la menos 27, o si ustedes quieren directamente, ya tenemos hecho el cálculo, ¿verdad? 1.33 por 10 a la menos 26, entonces el resultado que les va a dar es 3.14 por 10 a la menos 20. Entonces estas serían las energías vibracionales. Estas serían las energías vibracionales. Ok. Entonces, este valor de 3.14 por 10 a la menos 20 joules lo puedo pasar a electron volts, que sería 0.196. Entonces, para nu igual a 0, entonces la energía vibracional sería 1.57 por 10 a la menos 20 joules. 0.0982 electron volts. Para nu igual a 1, la energía vibracional sería 4.71 por 10 a la menos 20 joules. 0.295 electron volts. Para nu igual a 2, la energía vibracional sería 7.85 por 10 a la menos 20 joules, o sea, 0.491 electron volts. ¿Alguna pregunta?
Ok, voy a continuar entonces. Dice, la energía de Fermi para la plata es de 5.48 electronvolts. La plata tiene una densidad de 10.6 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico y una masa atómica de 108 UMAS. Utiliza esta información para demostrar que la plata tiene un electrón libre por átomo. Entonces nosotros vamos a recurrir a la fórmula para la energía de Fermi. La energía de Fermi era h cuadrado sobre 2m entre 2 veces el número de electrones entre 8 pi a la 2 tercios. Entonces, si aquí despejamos el término NE, el término NE va a quedar 8 pi sobre 3 por 2m energía de Fermi a la h cuadrado a la 3 medios. Entonces, el número de electrones sería 8 pi entre 3, 2 por la masa del electrón, que es 9.11 por 10 a la menos 31, por la energía de Fermi, que es 5.48 electronvolts, por el factor de conversión, que es 1.60 por 10 a la menos 19 joules sobre electronvolts. Entonces, aquí el resultado es 5.80 por 10 a la menos 28 metros a la menos 3. Ya voy a hacer un análisis dimensional para mostrarle que todo esto es metros a la menos 3, o sea, átomos por metro cúbico. Ya vamos a hacer un análisis dimensional, o sea, electrones por átomo, perdón. Electrones, no, esos son este NE son electrones por átomo. Y vamos a hacer el análisis dimensional de todo esto. Aquí lo vamos a hacer. Vamos a ver. Tengo kilogramos por joules, que serían entonces kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado a la 3 medios en el numerador. En el denominador tengo joule por segundo, que son kilogramos por metro cuadrado entre segundo cuadrado por segundo al cubo. En el numerador daría kilogramos a la 3, porque son kilogramos cuadrados a la 3 medios, da kilogramos a la 3. Como tengo metros cuadrados a la 3 medios, eso da metros a la 3. Y como tengo segundos cuadrados a la 3 medios, da segundos al cubo. Y abajo daría kilogramos al cubo, metros a la 6. Y aquí tengo segundos, entre segundos cuadrados sería segundos abajo a la 3, sería segundos a la 3. Entonces se cancelan los segundos a la 3, los kilogramos, y las unidades son 1 sobre metro cúbico. O sea, esto que puse aquí, no sé por qué puse electrones por átomos, y esto sería electrones por metro cúbico, serían electrones por metro cúbico, el número de portadores. Electrones por metro cúbico. Esto lo vamos a dejar acá. No sé por qué puse esto. Vamos a poner una interrogación aquí. No sé por qué lo puse. Serían entonces metros a la menos 3 las dimensionales. Entonces ya tenemos NE. Entonces para la plata, tenemos que pasar, nosotros tenemos la densidad de la plata. Tenemos que la densidad de la plata es 10.6 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Pero un átomo tiene 108 U. Por una U que tiene 6.66 por 10 a la menos 27 kilogramos. Entonces, tequiométricamente aquí se cancelan los U's, se cancelan los kilogramos y queda entonces átomos por metro cúbico. Átomos por metro cúbico. Y vamos a ver por qué. Ahorita déjenme chequear por qué yo hice acá este cálculo. Este NE. Es que este es el número de electrones, ¿verdad? Vamos a ver. Este que va en la
que va en la energía de Fermi es número de electrones por metro cúbico. Entonces ya calculamos nosotros de la densidad de la plata el número de átomos que hay por metro cúbico. Entonces, si yo divido el número de electrones entre el número P de la plata, vamos a tener que uno es 5.80 por 10 a la, parece que era la 28, y el otro es 5.91. Entonces, estos son, los de arriba son átomos por metro cúbico, y estos de acá son metros cúbicos. O sea que lo que quedaría aquí sería un electrón por átomo, ¿verdad? Porque estamos tomando acá átomos por metro cúbico. Entonces tenemos átomos por metro cúbico, electrones por metro cúbico, y entonces quedarían electrones por átomo. 1 aproximadamente. ¿Alguna pregunta? Este es un problema de estimación, ¿verdad? Entonces, de la energía de Fermi saqué el número de electrones por metro cúbico, ¿verdad? Yo lo que ando buscando son electrones por átomo. Y yo de la plata saqué el número de átomos por metro cúbico. Entonces, si yo divido, aquí sería plata, creo que quise poner AG. Si yo divido ambas densidades, entonces una tiene electrones por metro cúbico y la otra tiene átomos por metro cúbico, resultado de electrones por átomo. ¿Alguna pregunta? Creo que me falta un problema o dos. Entonces, si no tienen ahorita comentarios, voy a tomar la asistencia. Voy a tomar la asistencia y luego voy a cerrar para abrir nuevamente. Retírense un momentito, por favor, para que volvamos a conectarnos para contar con más tiempo.